Hola, soy Luis Eduardo Palomares Valadez, alumno de Ingeniería en Biotecnología, y el día de hoy vengo a hablar un poquito acerca de la destilación fraccionada y para qué sirve, qué es y cómo podemos utilizarla, qué tipo de métodos podemos utilizar. En este caso vengo a hablar de uno específico, que es el Maccabi TL. Para empezar, hablamos un poquito acerca de la destilación. ¿Qué es la destilación? Es una de las técnicas más extensamente usadas para la separación de mezclas líquidas. Este proceso pues, es muy amplio a lo largo de diferentes industrias como la química, farmacéutica, la biotecnológica, igual la petrolera, la cosmética, igual se utiliza también para aceites esenciales y aromáticos, tratamiento de residuos y reciclaje, entre muchas otras aplicaciones que tiene. ¿Qué es en sí la destilación? Pues esta se basa en la vaporización parcial de una mezcla líquida, la composición del vapor, ya que la composición del vapor es distinta a la del líquido del que proviene. Generalmente este es más rico en los componentes más volátiles. Si el vapor que tenemos se condensa y se vaporiza, nuevamente se obtendrá un vapor más rico en los componentes más volátiles. Repeticiones de esto, pues eso permite que el procedimiento nos sirva para obtener un material casi puro con el componente más volátil. Esto, pues ya cuanto mayor sea la diferencia entre la composición del vapor y la composición del líquido, más fácil es llevar a cabo la separación. Pero ¿cómo es que se lleva a cabo? Pues básicamente tenemos algo que es el equilibrio líquido-vapor. ¿Qué es el equilibrio de líquido-vapor? Es una condición en la que un líquido y su vapor coexisten en equilibrio, donde la tasa de evaporación del líquido que tenemos es igual a la tasa de condensación de vapor. Básicamente está en un punto donde no cambia su estado. Basándonos en esto, pues se puede representar mediante tres variables fijas, que son la temperatura, la presión y la fracción del sistema. Esto para un sistema con dos componentes. Dos sistemas pueden ser representados mediante diagramas de temperatura o presión constante, como el que podemos observar. Este diagrama muestra cómo cambia la fracción molar con respecto a la temperatura. Y en este caso tenemos una fracción constante. Para una mezcla binaria tenemos dos compuestos. Y tenemos en ese momento lo que sería el punto de burbuja, el punto de rocío, y básicamente pues esta gráfica nos muestra en qué momento se forma la primera burbuja y en qué momento, a qué temperatura en este caso se generaría el primer punto de rocío si estuviéramos condensándolo y el primer burbuja si estuviéramos hirviéndolo. Para estos gráficos, para poder generarlos, pues pasamos a lo que son los modelos descriptivos, puesto que hay mucha variedad para poder generar este tipo de gráficas. Uno de los más usados, pues es el primero que menciono aquí, que es el Raoult. Este es un tipo totalmente ideal. Se utiliza para mezclas ideales o líquido vapor, como para aprender. Es la primera cosa que te enseñan al momento de aprender acerca de este tipo de comportamientos. Este tiene bastantes ventajas, como que es muy fácil de usar, suele basarse para ser la base para modelos más complejos, y como desventajas principales es que su validez en sistemas solamente es ideal, no considera desviaciones, por lo que pues a un nivel práctico no suele no ser utilizado. Un ejemplo de esto, de un uso que se le podría dar, es una mezcla de etanol-agua a bajas concentraciones. El siguiente modelo que tenemos pues es el UNIFAC. Este modelo UNIFAC es muy predictivo. Se utiliza para la predicción de coeficientes de actividad. Una de las ventajas que tiene es que no requiere datos experimentales y es útil para muchas mezclas. La desventaja es que es menos preciso en sistemas con interacciones complejas. En cuanto más complejo esté el sistema que tenemos, más complejas las interacciones, más difícil es predecir su comportamiento. Un ejemplo de esto, del uso para un IFAC, es con mezclas orgánicas con grupos funcionales, que ya suele ser un poquito más complejo que donde la ley de Raoult suele tener errores. El siguiente es el de Chema. Pues, básicamente es una base de datos. Este se usa para consultar datos experimentales para validación o ajuste de otros modelos. Este tiene una ventaja ya que es de alta confiabilidad y es útil para comparar y validar modelos. Sin embargo, no predice, solamente es útil si hay datos disponibles. Un ejemplo de uso, pues como lo mencioné, es el ajuste de modelos de diseño de separación. Y el último que les voy a presentar en este momento, pues es el gamma phi. Este es un tipo no ideal. Este es usado mucho para el equilibrio líquido-vapor con desviaciones en ambas fases.
Esto se refiere a al comportamiento que suele tener ambas fases de nuestra mezcla, de nuestro líquido que estamos analizando, de nuestras sustancias que estamos analizando. Como ventaja tiene que es versátil, considera la no idealidad y en un líquido vapor. Y como desventaja tenemos que requiere modelos adecuados para líquido vapor. No es solamente el modelo como tal, sino que tiene un conjunto de ecuaciones que sirven para representar este tipo de cosas. Y un ejemplo que se le suele dar, pues es para mezclas con componentes polares y gases reales. Este ya tiene una aplicación, bueno, realmente todos tienen aplicación, pero este ya es un poquito más especial. Pasamos ahora a otra manera de poder representar las mezclas, que es mediante la volatilidad relativa. ¿Qué es la volatilidad relativa? Pues básicamente es una relación entre la presión parcial del vapor y la concentración de la fase líquida de un componente. La facilidad, este coeficiente de volatilidad relativa nos muestra qué tan fácil es evaporar este tipo de líquidos, o ese tipo de sustancias. Perdón. Y esta, pues, básicamente está regida por las presiones y las fracciones molares que tiene cada componente. En este caso sería una mezcla A y B. Cada uno tiene sus presiones. Y para esto se apoya de la ley de Raoult. Como lo mencioné anteriormente, la ley de Raoult suele ser base para muchos procesos. En este caso, la ley de Raoult relaciona la presión total con respecto a la presión parcial del líquido por la composición molar del líquido y la fracción molar del vapor. Teniendo esto, pues podemos sustituir como tal las ecuaciones para poder llegar a una ecuación. La ecuación, pues, es esta, sería que tenemos la ecuación acerca de ¿cómo se llama? La ley de Raoult ya modificada para poder utilizarla con la volatilidad relativa. Esto, pues, ya básicamente nos da un valor, podemos obtener un valor de volatilidad relativa y como se observa en la tabla, en la gráfica, pues tenemos los que sería el valor del componente, la fracción molar en el líquido, en el eje X y en el eje Y, la fracción molar en el vapor. Y podemos ver cómo se comporta, cómo va cambiando dependiendo del valor de alfa, que alfa es el coeficiente de volatilidad relativa. Estos también suelen ser utilizados al momento de las destilaciones como una representación más sencilla, una representación que no tome en cuenta varias cosas, pero que suele ser útil como para darte una idea de qué es lo que estás haciendo. Y sí puede ser representado hasta cierto punto, teniendo cierta distinción, pero puede llegar a ser utilizado. O se puede utilizar. Lo que siguiente que tenemos, pues básicamente es el método Maccabi, que es lo que se centra o lo que venimos a hablar en este video. ¿Qué es el método Maccabi? Básicamente es un método que nos va a ayudar a verificar o a analizar todo el proceso de destilación. ¿Cómo se hace este método? Pues en este caso tenemos el comportamiento que, como lo mencioné anteriormente, pues puede ser mediante diferentes modelos, como el de Chemon, IFAC y todo ese tipo de cosas, o la volatilidad relativa. Esta curva asemeja a la volatilidad relativa. Esto, pues, este método es un método gráfico para determinar el número teórico de platos o etapas necesarias. ¿Por qué queremos saber esto? Porque si tenemos un proceso de destilación y necesitamos nosotros saber cuánto queremos destilar y cuánto queremos que nos sobre, o cuánto queremos, las composiciones tanto en la parte de superior como inferior de nuestro destilador, pues tenemos que saber cuántos platos vamos a utilizar, cuántas fases, cuántas etapas va a tener nuestro destilador para poder obtener lo que realmente buscamos en la parte de enriquecimiento y agotamiento. Y esto basándonos en los datos que ya tendríamos, basándonos en datos, pues puede ser predictivo o puede ser para comparar la eficiencia que tenemos. En este caso, lo primero que se hace, pues es, como ya lo dije, acomodar la parte de la recta de equilibrio. Esta curva que se muestra es la curva de equilibrio, la que nos dicta lo máximo que podemos tener en nuestro proceso de separación, en nuestro destilador. La recta que se muestra que conecta directamente con la curva de equilibrio es la banqueta que le llaman banqueta de McCabe. Y esta banqueta, pues básicamente nos sirve de apoyo para poder encontrar puntos más importantes. Puntos como cuáles, pues en este momento las tres líneas rojas muestran las composiciones que tenemos. La primera línea que se muestra, que es la que tiene una composición fracción molar muy baja, suele ser la de los fondos. La de en medio es la composición de alimentación, la composición molar que le estamos alimentando a nuestro destilador.
Y la última es la composición del destilado, lo que ya vamos a obtener, dependiendo de nuestro proceso. Con estas tres líneas podemos obtener diferentes rectas ya dentro de nuestra curva de trabajo, donde estaría trabajando este, nuestro proceso de destilación. Cada proceso de destilación, pues vamos a tener lo que son tres rectas, la recta de enriquecimiento, la de agotamiento y la recta Q. Estas tres rectas pues nos van a ayudar para marcar, bueno, basándonos en cosas como lo son el reflujo, nos marca lo que son los escalones. ¿Cómo empezamos con los escalones? Pues ahorita en un momento voy a explicar un poquito más mediante un ejemplo para ver si se puede entender mejor. Sin embargo, cada uno de estos escalones implica un plato, cada uno de estos escalones son es el proceso que tenemos que llevar. Teniendo estos datos, nosotros podemos saber, por ejemplo, en esta imagen, que ocupamos 6 platos para poder llegar a la composición que se está requiriendo en los fondos desde el destilado que queremos tener. ¿Cómo se utiliza esto? Pues básicamente este método es basado en balances de materia con respecto a las composiciones de las torres, produciendo líneas de operación bajo una curva de equilibrio para el sistema. Para esto, pues sería más fácil explicarlo con ejemplo. En este caso, saqué este ejemplo del Jankoplis, del capítulo 11.4-2. Este es un ejemplo concreto de rectificación para una mezcla heptano-etilbenceno. En este nos pide, bueno, nos dice que se desea fraccionar una alimentación de líquido saturado con una composición de 200 mol al punto de ebullición. Este contiene en la alimentación 42% mol de heptano y 58% mol de metilbenceno a 101.32 kilopascales o una atmósfera, como gusten verlo, para obtener un destilado con el 97% de heptano y un residuo que contenga 1.1 mol de heptano. Además nos da una relación de reflujo que es de 2.5 a 1. ¿Estos datos qué son? Estos datos son los que acabo de mencionar. Queremos llegar a una composición del 97% de heptano en el destilado y que el residuo de heptano que obtengamos sea 1.1%. Entonces, ahí vamos a tener que trabajar en ese rango. Y al inicio tenemos un 42% mol. Para esto, en este caso no tenemos ningún tipo de modelo, que no estamos utilizando ningún modelo matemático porque el mismo problema nos está dando la curva de equilibrio. En este caso nos muestra lo que serán las temperaturas tanto en Kelvin como en Celsius y nos da las composiciones en el líquido y en el vapor. Este, Son 6 puntos y estos 6 puntos pues marcan nuestra línea completa. Nos pide como tal calcular mol de destilado o mol de residuo, calcular el número teórico de platos y el número de platos de alimentación, calcular la temperatura de alimentación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Empezamos a realizar como tal nuestros balances. Primero tenemos nuestro diagrama. Este es como tal un diagrama donde nos resume todo lo que tenemos y todo lo que buscamos. Va a entrar en la alimentación un flujo de 200 mol por hora. En este tenemos la composición de heptano, que es 0.42 mol. Y vamos a tener un destilado cuyo valor no sabemos, no tenemos, todavía no lo sabemos cuánto va a salir, pero sí sabemos que va a salir 0.97. Esa va a ser su composición. Y en residuos tampoco sabemos cuánto va a ser, puesto que nos lo está preguntando el problema. Sin embargo, sabemos que esa composición es 0.011%, 0.011 molar. Entonces empezamos con los balances. El primer balance es global, de todo el destilador. Lo que hacemos es que la alimentación va a ser igual, las entradas va a ser igual a las salidas. Va a entrar el flujo F y va a salir el flujo de D y el flujo W, que serían, en este caso, el destilado y el W, los residuos. Si despejamos, pues podemos tener que el W, o sea, los residuos, va a ser igual a la entrada, la alimentación, menos el destilado. Este simplemente es un despeje matemático basándonos en la ecuación que ya hemos planteado. Ahora pasamos a otro balance. Ocupamos las dos ecuaciones para poder utilizarlas. El segundo balance es el heptano. ¿Por qué de heptano? Porque estamos basándonos todo en el heptano y todo lo que utilizamos es el heptano. El otro componente, que sería el etilbenceno, no es significativo para nosotros. El otro componente, pues, implicaría
la otra porción, lo que nos falte al momento del balance, pero pues no es necesario en este momento. Entonces, sustituyendo en el balance general, podríamos obtener, tenemos el balance de heptano, donde la alimentación por la composición de heptano nos va a dar la cantidad de moles que van a entrar en heptano. ¿Cuánto va a salir? Pues va a ser la cantidad total de moles por la fracción molar del heptano en el destilado, más la cantidad total de moles de residuo por la fracción molar de residuo. Ahora, sustituyendo el balance del heptano, podemos sustituir como tal el dato de residuo, y por eso se hace este despeje para poder sustituirlo. Y en este momento, pues lo que tenemos es prácticamente un sistema de ecuaciones. Bueno, tenemos una ecuación con una sola incógnita, que es lo que no conocemos, puesto que ya eliminamos la primera incógnita, que la primera incógnita sería W, que W pues básicamente viene siendo la cantidad molar a la salida de residuos. Entonces ya solamente con esta sustitución solamente tenemos como incógnita la D, que es la D, la cantidad molar que va a salir al momento del destilado. Esta que va a salir. De los 200 moles, ¿cuántos vamos a obtener en destilado? Entonces lo que hacemos es simplificar, eliminando las variables, o bueno, resolviendo como tal la ecuación, despejándolo hasta que obtenemos esta ecuación. Después sustituimos los valores que obtenemos de D porque ya los conocemos. En esta ecuación tenemos que F van a ser 200 mol por hora, que es la entrada, 0.42 va a ser la composición de alimentación, y 0.011 va a ser la composición en la salida de residuo. Esto dividido entre la composición 0.97, que es la que tenemos en el, ¿cómo se llama? En el destilado, y restándole la composición que tenemos en la parte de residuos. Nos da un valor total de 85.29 mol por hora. Estos moles van a ser totales. Esta cantidad de mol va a salir en el destilado, pero nosotros nos piden también el valor obtenido de W, que es W, la cantidad de moles que tenemos en el residuo. Entonces, regresamos a nuestro balance global y tenemos que W va a ser igual a la resta de los 200 moles que entran menos los 85.29 que están saliendo en el destilado. Nos da un valor de 114.702 mol por hora. Eso sería el primer inciso, la composición que está en el residuo. Bueno, no la composición, sino la cantidad de molar que va a salir en el residuo. Entonces, ahora nos piden como tal número de platos. ¿Cómo hacer el número de platos? Es muy sencillo. Empezamos. Nos había dado la composición de las temperaturas y en este caso nos daba como tal la temperatura y nos daba los valores de X y Y. Estos valores pues utilizamos para esto GeoGebra. ¿Para qué? Pues para poder realizar todo esto paso a paso, para poder construir nuestro diagrama de McCabe completo, y poder modificarlo a nuestro gusto. ¿Se puede utilizar cualquier otro tipo de software? Sí, pero pues ya va a gusto de cada quien. En este caso estoy utilizando GeoGebra. Entonces lo que hacemos es crear una poligonal dentro de GeoGebra. Ponemos como tal nuestros datos de temperatura, la parte de X y la parte de Y. Simplemente vamos a graficar en este lado los X y en este lado los Y. Y nos va a generar esta curva. Esta curva, como se asemeja a las que había presentado anteriormente, es la curva de equilibrio que tenemos. Esto es el máximo que podremos obtener en una destilación. Posterior a esto, lo que hacemos es crear la banqueta de McCabe. Una recta que va desde el punto 00 hasta el punto 11. Este sería nuestro límite inferior y el límite superior sería la línea de equilibrio. Después, ¿qué hacemos? Marcamos nuestras tres composiciones. En la parte del eje X serían nuestras composiciones. Entonces, marcamos líneas rectas que indiquen estas composiciones. ¿Cuáles composiciones? La primerita sería 0.01, que es la composición de los fondos. La de medio sería la composición de alimentación, que era 0.42, y 0.97 sería la composición que tenemos en la parte superior o nuestro destilado. Estas tres líneas nos van a servir, puesto que son los puntos de inicio y final de nuestro diagrama de McCabe. Trazamos después las líneas de enriquecimiento y de alimentación. Bueno, ya tenemos la de alimentación, entonces traemos las de enriquecimiento y empobrecimiento, que también son llamadas losa y losa.
La primera sería LOCE. Esta línea, ¿cómo se traza? Pues bueno, se utiliza una relación, se utiliza más que nada el reflujo. En este caso tenemos una ecuación que podemos graficar. Esta ecuación va a utilizar el reflujo, el valor del reflujo y la composición que tenemos en el destilado. Esta recta pues va a ir justamente desde la alimentación que tenemos, la línea de alimentación, hacia nuestro punto de destilado, la composición de destilado. Sustituyendo los datos, tenemos que el reflujo era 2.5 y la composición era 0.97. Si trazamos eso solamente en este pedazo, tenemos como tal la línea LOCE y obtenemos un punto que choca con nuestro punto nuestra línea de alimentación. Entonces pasamos después a calcular la línea losa. Esta se puede calcular mediante correlaciones, bueno, ecuaciones, pero también se puede calcular desde el punto de inicio, donde tenemos el cruce de la composición de fondos, que en este caso es 0.01, hacia nuestro punto de intersección, porque estas dos líneas siempre van a chocar entre sí. ¿Y dónde van a chocar? Pues chocarán justamente en donde tenemos la intersección con la línea de alimentación. Teniendo estas dos líneas, ya sabemos hasta dónde va a poder llegar nuestro destilado. Entonces, lo que hacemos es empezar con el número de platos. ¿Cómo se hace? Empezamos desde el punto que tenemos en la parte superior de la composición superior. De ahí trazamos una línea paralela al eje X hasta tocar con nuestra curva de equilibrio. Y después vamos a bajar de manera totalmente vertical hasta chocar con la línea LOCE y repetimos el mismo proceso. Esto se va a repetir la cantidad de veces necesarias hasta llegar a la línea losa y seguimos haciendo lo mismo. Entonces seguimos revisando nuestros platos, nuestra cantidad de platos para posteriormente llegar a la parte final donde tenemos los fondos. ¿Cuándo nos vamos a detener? Cuando ya no sea posible marcar otra etapa y lleguemos a nuestro destilado, a nuestros fondos, perdón, a la composición que queremos, que en este caso pues será 0.01. En este caso pues la cantidad de platos teóricos serían 12, aquí se muestra uno, 2, 3 y vamos contándolos. Entonces, si nosotros quisiéramos realizar esta destilación, ocuparíamos 12 platos teóricos. Para la parte número 3, el inciso número C, pues nos pide la temperatura de alimentación. ¿Cómo podemos sacar eso? Se puede hacer mediante las relaciones que había mencionado anteriormente, pero pues es muchísimo más fácil hacerlo utilizando un termosolver, como en este caso es Chenser. Pues es una herramienta que nos ayuda, puesto que ya tiene muchas ecuaciones grabadas, muchos datos de composiciones químicas acerca de diferentes de sustancias que nos sirven. ¿Cómo se utiliza? Muy fácil. Lo primero que hacemos es abrir el Chenser, ponemos el título y ponemos para qué la simulación. ¿Esto para qué? Pues después si haces muchas simulaciones, para que sepas de qué estás hablando en cada una de ellas. Después empezamos, nos vamos a la parte de los componentes, agregamos los componentes. El mismo Chenset tiene una base de datos donde ya tienen los componentes cargados, solamente sería, ¿cómo se llama? Seleccionarlos, que en nuestro caso pues es el etilbenceno y el heptano. Después pasamos a la parte de operación. En este caso va a ser una columna de equilibrio, una destilación simple, la seleccionaríamos, tendríamos un condensador total, un revividor parcial, tendríamos 12 etapas como lo habíamos visto y tendríamos en la sexta una alimentación, como también coincidía en la parte de atrás, y nos genera el siguiente diagramita, que era el que habíamos utilizado anteriormente. Después pasamos a las propiedades. Estas propiedades pues, nos va a pedir más que nada que utilicemos un modelo termodinámico. ¿Para que Pues como lo mencioné anteriormente, el modelo matemático que estamos utilizando va a dar resultados diferentes y dependiendo de lo que nosotros estamos buscando, a la complejidad de lo que estemos haciendo, un modelo matemático se puede ajustar más o menos hacia nuestros resultados esperados. En este caso, utilizar gamma phi con una ecuación de gas ideal y el coeficiente de actividad lo pongo como NRLT, TL, perdón. Además, el cálculo de presión de vapor lo estoy utilizando con la ecuación de Antoine y con una entropía ideal. Entonces pasamos a lo siguiente, que será la parte de alimentación. Estos son datos específicos de cada problema.
En nuestro caso, vemos que en la etapa número 6 se alimentaría, tendríamos una presión de una atmósfera, ahí se puede modificar también la temperatura, aunque el programa solito te da como unas recomendaciones o lo más común que se suele utilizar. Y en este caso, pues tendremos que marcar que es el eneptano, tenemos 42 moles y del etilbenceno 58. Esto porque sería de cada 100, vamos a tener 58 de etilbenceno y 42 de heptano. Lo siguiente que hacemos, pues, es acomodar lo que serían las especificaciones. En el análisis vamos a tener que utilizar la presión constante, en este caso, dependiendo de cada quien lo que quiera hacer. En este caso, pues es la presión constante. Tenemos que acomodar también lo que serían las presiones, el calor, la pérdida de calor, la eficiencia y las especificaciones de la columna sería lo último. En este caso, las especificaciones de la columna nos indican los puntos finales, dónde debe de parar nuestra destilación y dónde debe de iniciar. En este caso, en la parte top o en la parte superior, nuestro destilado tendría una composición molar de un componente que es heptano, de igual a 0,97, y en la parte de los fondos tendríamos 0,011. Estos dos, pues ya una vez que los acomodamos, podemos irnos a la siguiente parte. Tenemos lo que sería le damos a correr y si todo lo que hicimos está bien, nos va a dar un resultado y nos muestra la parte de análisis. Tendremos que entrar en esta parte, en el diagrama de fases y seleccionar un diagrama binario. Este es otra sección que tenemos que completar. En este caso, pues tendremos el eneptano y el etilbenceno como los dos compuestos a checar y tenemos, bueno, yo estoy utilizando un diagrama TXY con con la presión constante y un cambio de temperatura. Entonces, utilizaremos como tal una presión constante de una sola atmósfera y nos generaría el siguiente diagrama de fases. Aquí se puede observar el comportamiento del benceno y del etilbenceno y del heptano. ¿Para qué queremos esto? Básicamente para obtener la temperatura que nos estaba pidiendo. ¿Cómo hacemos esto? Pues fácil, otra vez regresamos a GeoGebra. Aquí nos da todos los datos que ya utilizó para generar esta gráfica, nos los da, nos los genera, podemos copiarlos, entonces los copiamos y vamos a GeoGebra. Graficamos esos datos y nos genera la misma gráfica. Esta gráfica, pues es lo mismo que nos había mencionado. La diferencia es que ahora para saber la temperatura tenemos que trazar una línea justo en el 0,42, que era la alimentación que nosotros teníamos, porque nos está pidiendo la temperatura de la alimentación. Esa línea la vamos a subir hasta que choca con nuestra gráfica. En ese momento tendremos la temperatura en el eje Y. Pues solamente trazamos una línea paralela al eje X hasta topar con la intersección del eje Y y tendríamos el valor como tal de la temperatura, que en este caso pues son 385,48 grados Kelvin. Otra cosa que nos ofrece este mismo solver, pues es la generación de diagramas de McCabe. Justamente lo que nosotros hicimos con este tipo de solvers puede ser más sencillo, puesto que todo esto ya está programado como para simplemente agregarle los datos y que te lo genere. En la derecha podemos observar el diagrama que generamos nosotros y en la izquierda podemos observar el diagrama que generó el mismo programa. Son muy parecidos. Cualquier variación se puede modificar. ¿Por qué es más factible utilizar este tipo de solvers? Puesto que si en alguna cosa te equivocaste o quieres cambiar, quieres hacer otra simulación, es más fácil cambiar simplemente un dato en el software que volver a hacer otra gráfica completa, al menos haciendo en la mano. En este caso, pues se tuvo que hacer a mano para poder mostrar cómo es que se hace este tipo de gráficas y para qué sirve McCabe, de qué te sirve saber este tipo de cosas. Entonces, ya como parte final tenemos que el uso de simuladores como lo son Chefset y herramientas como GeoGebra se vuelven de gran ayuda para la agilización de cálculos y predicción en procesos industriales que constan de fenómenos físico-químicos, ayudando a reducir costos, tener resultados más eficientes, por lo que este tipo de herramientas y este tipo de conocimiento se vuelve clave al momento de entrar al mundo industrial o al momento de realizar cualquier tipo de procesos industriales.
todas esas herramientas te facilitan, te hacen las cosas más fácil, más rápido, y con este tipo de cosas puedes experimentar, tener predicciones y saber dónde es que tienes algún tipo de pérdida, eficientando los procesos. Pues ya, sin más que agregar, espero que hayan entendido un poco, que sepan el día de hoy qué es un McCabe, cómo utilizarlo y para qué podría servir.